Hola a todos, esperamos que se encuentren bien. Les damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie del libro de Apocalipsis y hoy día nos corresponde nuestra penúltima clase de esta serie. Y comenzamos con una nueva clase de Apocalipsis, hoy día nuestra penúltima clase, y hoy día nos corresponde ver el tema 8 que lleva por nombre La caída de Babilonia, y en donde vamos a estar en los capítulos 17 al 19. Por lo tanto vamos a estar en el sexto ciclo literario, donde Juan justamente nos va a hablar de la caída de Babilonia. Y con Babilonia Juan simboliza, representa a todos los imperios que se han levantado en la historia hasta la segunda venida del Señor. Todos estos imperios entonces que se levantan en la historia con valores y principios anticristianos. A este ciclo también se le llama la gran prostituta versus la novia del Cordero. Podrían encontrarlo en alguna ocasión con ese nombre, ya que se menciona a esta gran prostituta versus la novia del Cordero. Entonces hace el contraste entre estas dos mujeres. Una desvergonzada y una novia, cierto, que está esperando a su novio. Este contraste no tiene nada que ver con aspectos moralistas, ni machistas, ni nada de lo que uno se podría imaginar al escuchar este título. Tampoco busca atacar a la mujer porque esta prostituta es comparada con otra mujer que es puesta como ejemplo, así que no es un ataque contra la mujer, sino que esta prostituta tiene relación con la falta de vergüenza en cometer pecados contra Dios y blasfemar contra Él. Y también es representada en la imagen de esta prostituta porque simboliza lo que atrae, lo que tienta y lo que seduce a la gente, separándola de Dios. Además que esta gran prostituta se refiere a sistemas políticos, económicos y militares, como vamos a ver después, y que son levantados principalmente por hombres. Por lo tanto, en estricto rigor, estos varones son y representan también a la gran prostituta. Así que esto no es un título ni una perspectiva machista ni que busca atacar a la mujer. Entonces Juan, en este sexto ciclo, nos va a decir que se levantan en el mundo culturas y civilizaciones anticristianas que seducen a las naciones y las dominan desde el poderío de los grandes imperios. La iglesia verdadera escapa de la influencia de estos grandes imperios y aguarda como novia fiel la segunda venida del Señor. Y como Juan nos muestra esta gran idea, en primer lugar, él nos va a decir de que la verdadera naturaleza de las civilizaciones y culturas construidas desde principios anticristianos es la de una gran prostituta. Y pasamos a leer el versículo 17, versículo 1, y esta sección lleva por título La mujer montada en la bestia. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven, te mostraré el castigo de la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Este ángel le habla en un tono amigable a Juan, pero sin duda lo que él le va a mostrar es una calamidad, una verdadera catástrofe para los malvados, y por el contrario es motivo de alegría para la iglesia. Versículo 2. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Y acá lo lleva al desierto porque es el mismo lugar donde había huido la mujer que era la iglesia, donde Dios la había resguardado, donde Dios la había llevado. Por lo tanto, llevado a ese mismo desierto donde está esta mujer que simboliza al pueblo de Dios. Y acá Juan nos va a empezar a hablar de otra mujer. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. Este color, el escarlata, representa la autoridad real, era el color que usaban los reyes, especialmente los emperadores romanos, que eran quienes estaban actualmente gobernando en el tiempo que Juan escribe esto. Esta mujer es la prostituta de la que Juan nos va a empezar a hablar, y dice que va montada sobre esta bestia, o sea, la bestia al llevarla encima es también la que le da autoridad y poder a esta mujer. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta prostituta usa muchos rostros y formas, pero es la misma a través de la historia. Eso es lo que Juan nos está mostrando. Y dice también que es blasfema contra Dios porque en el fondo dice, no necesito a Dios ni a su palabra, ni sus mandamientos, ninguno de ustedes los necesita, vivan como quieran, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Ese discurso está súper presente hoy día en nuestra sociedad. Y en el fondo es
la gran prostituta que va montada sobre la bestia y que está blasfemando contra Dios, yendo contra su voluntad e incitando a las personas a desobedecer abiertamente a Dios, buscando sus propios principios, sus propios ideales, muchas veces totalmente opuestos a los de Dios. Y esta estrategia es muy antigua, fue la misma que usó la serpiente con Adán y Eva. En el fondo ese fue el engaño de la serpiente. No, es que Dios no quiere que ustedes sean libres, Dios no quiere que ustedes conozcan todas las cosas, no les va a pasar nada. En el fondo es la misma mentira de Satanás. Entonces la bestia son todos estos imperios que se levantan en la historia y que además carga con toda la sangre de la gente que ha matado. Por eso habla, ¿cierto?, que más adelante nos va a decir que bebe la sangre, ¿cierto?, de santos y mártires, como lo va a mencionar después. Y esta bestia también lleva algo encima. Esta mujer que va montada sobre la bestia, quiere decir que esta bestia lleva encima valores, principios, una cultura, una civilización. Y esto es representado entonces por esta prostituta. La idea es que estos grandes imperios que se imponen sobre otros pueblos no llegan solos, sino que llevan consigo ideologías, ideas, valores, sistemas económicos y de pensamiento que son anticristianos. Todo eso simboliza esta gran prostituta. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Lo mismo que ya nos dijo Juan, estos colores que usaban, ¿cierto?, los reyes, sobre todo los emperadores romanos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Esta copa de oro, ¿cierto?, que nos seduce, nos atrae, nos invita a beber, porque uno al ver una copa de oro se imagina una bebida preciosa, deliciosa. Sin embargo, lo que tiene dentro es veneno, o sea, es un engaño. Versículo 5. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces esto está confirmando justamente de que Juan, con esta imagen de esta prostituta, está simbolizando, representando a Babilonia, o sea, a todos los imperios que se levantan en la historia con principios, con valores y con sistemas anticristianos. Versículo 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, como mencionamos recién, estos imperios también cargan con toda la sangre que ellos han derramado para poder imponer sus sistemas. Al verla quedé sumamente asombrado. En segundo lugar, Juan nos va a decir que su seducción se basa en el poderío político y militar de los grandes imperios que se levantan en la historia, el cual no durará mucho porque es una alianza por conveniencia. Y vamos a estar del versículo 7 al 18. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. O sea, son todos estos imperios que han existido en la historia, y detrás de ellos están los poderes de Satanás. Y se hace el contraste, así como nos ha hablado antes de que Dios es el que era y el que es. Acá, cierto, nos dice que la bestia es la que antes era, pero ya no es. Hay un claro contraste entre Dios y Satanás. O sea, Satanás es el que está detrás de todos estos imperios. Y su destino es la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo, reaparecerá. Acá Juan, cierto, en total coherencia con el Evangelio, que nos dice que los hijos de Dios han sido escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, Juan acá lo pone de la misma forma, pero en relación con el libro de la vida. Se entiende entonces que los escogidos de Dios desde la creación del mundo ya han sido anotados en este libro de la vida. Sin embargo, los que no han sido escritos desde la creación del mundo, o sea, los que no son escogidos de Dios, ellos son los que no son escritos en este libro de la vida, son los que se asombrarán por esta bestia y serán marcados también por esta bestia, como ya también Juan nos mencionó en unos capítulos atrás. Versículo 9. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Y acá se hace una clara referencia a Roma, que era el imperio actual en el tiempo que Juan escribe esto. Roma estaba sobre 7 colinas. Y también con Roma simboliza a todos los imperios de la historia.
Y sin duda Roma atraía con sus placeres y con todas las cosas que ofrecía a los reyes gobernantes y poderosos de todas las naciones. Versículo 10. También son 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Acá entonces nos habla en total de 7 reyes. Estos 7 reyes también están representando imperios, porque los reyes claramente representan un imperio. Entonces acá Juan se refiere a 7 imperios mundiales que son anticristianos. Y si nos vamos a la historia, bueno, dice que 5 ya han caído. En el tiempo de Juan ya había existido anteriormente Babilonia, Asiria, Nueva Babilonia, Medo-Persia y Greco-Macedonia. 5 imperios que se habían levantado, ya habían desaparecido. Luego sigue diciendo que uno está gobernando. Ahí claramente llegamos al 6.º imperio, que es Roma, que era el que estaba gobernando en el tiempo de Juan. Y luego dice, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Y con este último imperio, Juan está representando a todos los imperios que se van a levantar desde Roma hasta la segunda venida del Señor. Versículo 11. La bestia que antes era, pero ya no es el 8.º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Acá se refiere al anticristo. La Biblia es clara en varios pasajes en señalar que vendrá un anticristo, y sobre esto lamentablemente se ha especulado mucho, ya lo cual también no ha ayudado, ya que finalmente trae más confusión que claridad. Pero la idea es la siguiente: muchos gobiernos se levantan en la historia, por lo tanto también hay muchos anticristos que se han levantado en la historia. Por ejemplo, los emperadores romanos, los papas en la Edad Media, Napoleón, Hitler, etcétera. Ellos son formas de anticristo, opuestos a Cristo. Todo ello entonces son anticristos, son figuras del anticristo, pero habrá un anticristo final, y allí entonces habrá un imperio final, un poderío final, una Babilonia final, y esa será destruida definitivamente en la segunda venida de Cristo. Y acá, si nos fijamos, Juan vuelve a hacer el contraste, donde dice que este antes era, pero ya no es. Lo mismo, ¿cierto?, lo que acabamos de explicar, el contraste con Dios, que era y es. Es el 8.º rey y que está incluido entre los otros 7 imperios que ya nos nombró, o sea, está detrás de estos imperios, los poderes de Satanás. Y finalmente va rumbo a la destrucción. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos son todos los poderosos de esta tierra en todas las esferas, económicas, militares, políticas, con principios y con valores anticristianos, y que son los que se van a levantar entre el Imperio Romano, que es el tiempo de Juan, hasta la segunda venida del Señor. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Todas estas personas, todos estos poderes, entonces, finalmente tienen un mismo propósito, que es servir a la bestia. Versículo 14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Este versículo lo explicamos en la introducción de Apocalipsis en el primer video. Este versículo es clave para entender Apocalipsis. Y este versículo solito resume todo el libro de Apocalipsis. Si alguien le preguntara de qué se trata Apocalipsis, les puede decir este versículo, es la respuesta perfecta. ¿De qué se trata Apocalipsis? Que le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Y por qué? Porque Él ya es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. O sea, si estamos con el Señor y si somos parte del pueblo de Dios, no es por nosotros, no es por nuestros méritos, es porque Él nos llamó, nos escogió. Y por eso, porque Él nos escogió y nos llamó, es que nos ha convertido en sus fieles. Versículo 15. Además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, muchos pueblos que constantemente siguen a esta bestia y también persiguen a la iglesia del Señor. Versículo 16. Los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Estos 10 cuernos
simbolizan 10 reyes, o sea, 10 gobernantes, o sea, los gobernantes de este tiempo, de todo este tiempo en la historia. Y con esto Juan nos está diciendo que muchas veces Dios usa movimientos e imperios o sistemas anticristianos para destruir otros imperios. Y esto ha ocurrido muchas veces en la historia, como les decía. Dios usa imperios, gobiernos anticristianos para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, muchas veces Dios trajo justicia contra Israel por medio de naciones paganas. Del mismo modo en la historia, Dios usa naciones o revoluciones anticristianas con valores totalmente contrarios a Cristo, pero Dios lo usa de todos modos para destruir otros imperios. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Y Él hace lo que quiere, y Él usa a quien quiere para sus propósitos. Dios puede usar incluso al ateo para traer justicia, porque Dios es Dios, y Él hace lo que quiere. Pero esto no significa que nosotros vamos a apoyar o estar de acuerdo con los valores y principios de estos imperios o estos sistemas que muchas veces Dios usa para traer justicia. Esas son cosas distintas. Y ahora Juan confirma esto. Versículo 17. Porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Justamente, Dios es soberano y hace lo que quiere. Y usa a quien quiere. Por eso, y de común acuerdo, ellos le entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. O sea, si había alguna duda, Juan acá confirma que esta gran prostituta es esta gran ciudad. ¿Y cuál es la gran ciudad? Babilonia. Babilonia que Juan ya ha nombrado y con la cual está representando a todos los imperios que se levantan en la historia. En tercer lugar, Juan nos va a decir que las culturas y civilizaciones anticristianas, con su seducción carnal, caen y son destruidas en la historia hasta la destrucción final. Los creyentes son llamados a salir de ellas y no poner su esperanza en estas. Y estaremos en el capítulo 18 del versículo 1 al 8. Y pasamos a leer entonces el capítulo 18 y esta sección lleva por título La caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. O sea, tan cierta es su caída que se anuncia como si ya hubiese sucedido. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. O sea, todas las naciones bebieron de su sistema económico, de sus ideologías, de su pensamiento, etc. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron, a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Estos mercaderes representan a todos los que han puesto su esperanza, su obsesión en el sistema económico de este mundo, en el consumismo de este mundo o en las riquezas de las mercancías de este mundo. Hoy día en nuestro tiempo el imperio económico es alimentado por el consumismo, o sea, el dios del consumismo, sirviendo a esta bestia que es este imperio económico. Por ejemplo, mucho cuidado con caer en la idolatría de estos falsos dioses que también nos presentan estos sistemas, como por ejemplo el dios del consumo. Versículo 4. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. O sea, no caiga en esto, no caiga en esta idolatría. No caiga en este tema del lujo y del estatus que buscan las personas al consumir también. Escapa de eso. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni lo alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguele con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, justamente, lo que estamos mencionando recién, este consumismo, esta vanagloria, este lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. O sea, en su corazón ella de verdad lo siente, es peor que decirlo. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. O sea, no necesito nada. Muy similar al discurso de la iglesia de la Odisea, que tenía riqueza, tenía recursos, tenía dinero y sentían que no necesitaban nada. Y eso era lo que enfermaba, aborrecía el Señor. Versículo 8. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. En cuarto lugar,
Juan nos va a decir que los gobernantes, comerciantes y grandes magnates que han puesto su esperanza en el sistema de la gran prostituta perderán el propósito de su existencia y lamentarán su destrucción. Vamos a estar del versículo 9 al 24. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. O sea, cuando uno ve a estas personas poderosas, ¿cierto? A estos magnates, la gente se admira de ellos, pero más que sentir admiración, deberíamos sentir lástima, porque ellos son esclavos de este sistema y van rumbo a la destrucción. Y ojalá conozcan el Evangelio, para que puedan ser libres de todo eso. Y dice que lloran de dolor, y lloran porque ellos pusieron su esperanza en el sistema de esta gran prostituta. Ellos pusieron su esperanza y el propósito de su vida en obtener riquezas. Buscaron su seguridad en las posesiones materiales, en el dinero, en las riquezas que ofrecía este mundo, este sistema anticristiano. Lo pudimos ver en el 2008 cuando cayó la bolsa y en la noticia aparecían los suicidios de grandes ejecutivos de las grandes empresas, de grandes magnates que se suicidaban, producto de esta catástrofe económica del año 2008. Versículo 10. Aterrorizados al ver semejante castigo se mantendrán a distancia y gritarán. Y acá viene la primera de una serie de lamentaciones. ¡Ay de ti la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercancías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de madera de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Y si ustedes se fijan, se hace hincapié en el lujo, en todas estas cosas extremadamente costosas, pero todas estas cosas son perecederas, cosas que perecen con el tiempo. Y eso es a propósito. Claramente, Juan está señalando que todas estas riquezas son cosas efímeras, pasajeras, que van a sucumbir. Por lo tanto, no pongamos nuestra esperanza ni el propósito de nuestra vida en cosas que van a sucumbir. Porque si lo hacemos, nuestra esperanza en algún momento también se va a desmoronar, al igual que todas estas cosas. Versículo 13. Cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Acá hay un tema claro. La Biblia nunca ha avalado la esclavitud, nunca ha estado de acuerdo con la esclavitud. Si en el Antiguo Testamento se menciona es porque era parte del sistema. Y Dios lo regula, ¿cierto? Para que no exista abuso desmedido contra estas personas, pero Dios jamás ha tenido en su propósito la esclavitud. La Biblia es clara en ello, y acá hay una muestra de eso. Versículo 14. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas, has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. O sea, todo lo que les proporcionaba gozo y sentido a su vida es destruido. Llorarán y harán lamentación. Y ahora viene la segunda lamentación. Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza. O sea, todo el atractivo de esta prostituta desaparece. Los seres humanos, las personas, ya no encuentran nada atractivo en ella y se dan cuenta de que era un engaño. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Versículo 19. Harán duelo llorando y lamentándose a gritos. Y ahora viene la tercera lamentación. Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Si tu hermano te lamentas cuando el sistema económico cae, si tú te entristeces, entonces has puesto tu corazón en el lugar equivocado, porque el que nos sustenta a nosotros no es el sistema económico, no es la gran prostituta, el que nos sustenta a nosotros es Dios.
Y detrás de todos estos imperios y sistemas poderosos hay injusticias tremendas. Detrás de todos estos enriquecimientos hay injusticias tremendas. Y Dios, al hacerlas caer, también está trayendo su justicia sobre esas injusticias y sobre su pueblo. Por lo tanto, si vemos que este sistema cae, claramente va a haber dificultad, pero es motivo de gozo y alegría en su pueblo. Versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: Así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. O sea, la caída y destrucción de este sistema es irrevocable e irreparable. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. La música que simboliza alegría ya no va a estar, o sea, va a quedar sin alegría. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Los artesanos representan el producto. Esta ciudad también va a quedar sin productos. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Tampoco van a quedar con sustento, van a estar sin sustento. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara, o sea, van a estar sin luz, sin esperanza. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, de las bodas, o sea, van a estar sin amor, sin unidad. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. En quinto lugar, Juan nos va a decir que la Iglesia, como novia de Cristo, se alegra con la caída de las civilizaciones anticristianas y pone toda su esperanza y alegría en el regreso de Cristo que vendrá a desposarla. Y estaremos ahora en el capítulo 19 del versículo 1 al 10. Y pasamos a leer entonces el versículo 19 y esta sección lleva por título Aleluya. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona la palabra aleluya. Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Ojo, es Dios y tan solo Él quien obra la salvación, no nosotros. La salvación es de Dios. Versículo 2. Pues sus juicios son verdaderos y justos, ha condenado a la famosa prostituta. Con este juicio Dios ha perfeccionado también la salvación de su pueblo, y su juicio es totalmente justo. Que con sus adulterios corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Entonces la iglesia, cierto como la novia, se alegra con la caída de estas civilizaciones anticristianas. Versículo 3. Y volvieron a exclamar: Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, se habla de una destrucción eterna. Versículo 4. Entonces los 24 ancianos, que representan a la iglesia, cierto, al pueblo de Dios, y los 4 seres vivientes, estos 4 querubines muy poderosos, se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban. Y acá se habla de huestes, cierto, del cielo, muchos ángeles y también las personas, el pueblo de Dios que han sido rescatados por Dios. Y todos ellos exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Y acá se nos empieza a hablar ya de la segunda venida del Señor. Cuando Cristo regrese, ¿cierto?, por su iglesia, va a regresar por su novia para hacerla su esposa. Versículo 8. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. O sea, esto también lo habíamos mencionado antes. Las vestiduras blancas simbolizan sus vidas. Y también decía que si nuestras vidas, ¿cierto?, delante del Señor eran blancas, justas, intachables, eran gracias al sacrificio de Cristo, la sangre del Cordero. No tiene que ver con nuestro esfuerzo ni nuestras obras, sino que tiene que ver todo con la obra del Cordero. Versículo 9. El ángel me dijo: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. O sea, la iglesia pone su esperanza y alegría entonces en el regreso de Cristo que vendrá a desposarla. En la cultura hebrea, primero, cierto, el esposo escogía a la esposa, después
estas bodas tenían que ser anunciadas, comunicadas, ¿cierto? Este compromiso. Luego venían los esponsales, que era como confirmar este compromiso, algo similar a las ilusiones para nosotros. Luego venía la dote, que el novio tenía que pagar un valor por la novia, y finalmente se concretaba la boda. Bueno, y todo esto ocurrió. Todo esto ocurrió en el Antiguo Testamento, en la historia, ¿cierto?, de la salvación. Porque desde la eternidad, Cristo el esposo escoge a la esposa. Luego estas bodas son anunciadas en todo el Antiguo Testamento a través de los profetas que hablaron, ¿cierto? Y anunciaron la venida del Mesías. Luego en la venida del Señor se concretan los esponsales, ¿cierto? Cuando el Señor hace este compromiso, yendo a la cruz y pagando el precio de la novia, y también al pagar este precio se paga la dote en el Calvario, y luego en esta segunda venida se concreta la boda del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Por último, Juan nos va a decir que Cristo, como Rey vencedor, al venir a desposar a su novia, trae su juicio final contra todos los aliados de Satanás, que son sus enemigos. Y estaremos del versículo 11 al 21. Y esta sección lleva por título El jinete del caballo blanco. Versículo 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Esto claramente hace mención a Jesucristo. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. O sea, él todo lo juzga con justicia perfecta. Y muchas diademas ciñen su cabeza. O sea, está lleno de poder y de autoridad. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Nadie tiene dominio sobre él, por lo tanto. Esto simboliza el que él solo conozca su nombre. Nadie tiene autoridad ni dominio sobre él. Está vestido de un manto teñido de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Dice que su manto está teñido de sangre. Como muchos otros reyes ciertos se impusieron derramando la sangre de otros, él no. Él, con su propia sangre, se impuso sobre toda autoridad y sobre todo rey, sobre todo señor. Versículo 14. Los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. El mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Nos dice, cierto, de que Él va a gobernar con puño de hierro. Lo mismo que ya nos dijo Juan, cierto, anteriormente. Juan nos dice: ¿recuerdan que le hablé de Él? El mismo entonces es el que regresa, el Señor. Y también ya nos habló de que Él es el que exprime las uvas en el lagar del furor del castigo de Dios. O sea, nos dice: le estoy hablando del mismo, de Jesucristo. Versículo 16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. O sea, sobre el muslo. La idea es como un tatuaje. Sobre el muslo lleva escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios. Este ángel le está dando esta orden entonces a estas aves, que son aves carroñeras. Algo ya mencionamos anteriormente, en otro video. Estas aves carroñeras antiguamente sobrevolaban. Se puede ver en las películas que cuando había un campo de batalla lleno de soldados combatiendo, las aves carroñeras comenzaban a rondar porque sabían que iba a haber muerte, que iba a haber comida. Esa es la idea. Juan ya nos habló, cierto, de esta batalla final en el video anterior, donde se reúnen todos estos reyes y gobernantes con Satanás para hacer la guerra, pero van a morir. Y la idea es que estas aves, cierto, son llamadas para esta matanza de Armagedón, de esta batalla final, y las aves entonces son llamadas para que se reúnan a comer la gran cena que Dios les ha preparado. O sea, se van a dar un festín, va a haber una masacre. Esa es la idea. Versículo 18. Para que coman carne de... ¿De qué cosa? Carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballo y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libre y esclavos, grandes y pequeños. O sea, el juicio es perfecto, no solamente para los ricos, sino también para los pobres que no se han arrepentido. El pecado y la maldad está tanto en los ricos como en los pobres. Versículo 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta,
Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales se engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. O sea, fue una victoria perfecta, total y aplastante de las huestes del enemigo. Y de esta forma entonces, con esta segunda venida, por una parte, cierto, centrado en el gozo de su pueblo, y por otro lado, enfocado en el castigo de los enemigos de Dios, de esta forma entonces completamos este ciclo con la segunda venida de Cristo. Y de esta forma concluimos el estudio de hoy de Apocalipsis. Hoy día hemos estado en el sexto ciclo, que lleva por nombre la caída de Babilonia, o también se puede llamar la gran prostituta versus la novia del Cordero, en donde Juan nos ha mostrado que todos los imperios que se levantan en la historia, detrás de todos estos imperios poderosos, están las fuerzas de Satanás, y que finalmente Dios los va a destruir. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este video y nos veremos en nuestro próximo video de Apocalipsis, que será el último. Que se encuentre muy bien. Bendiciones.